I have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups, Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 5, con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Fede, ¿cómo estás? George, todo muy bien, gracias. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Excelente, mano. Muchas gracias. Me alegro. Las crónicas cuentan que en el extremo occidental de Rusia, sobre las orillas pantanosas de la bahía del Nevá, el zar Pedro el Grande tomó 2 tiras de césped, las cruzó sobre la tierra húmeda y declaró: aquí se levantará una ciudad. Era el 27 de mayo de 1703. Dicen que en ese instante un águila surcó el cielo, como si la naturaleza misma bendijera su visión. San Petersburgo había nacido. Pero la realidad fue menos teatral. Ese día Pedro no estuvo allí. Solo algunos soldados y uno de sus generales pisaron el pantano. El zar llegaría un mes después y el águila seguramente nunca existió. Lo que sí es cierto es que, donde solo había agua y barro, surgió una ciudad que se convertiría en la capital del Imperio ruso por más de 2 siglos. San Petersburgo no fue solo un puerto ni una defensa estratégica. Fue una declaración. Rusia no solo miraba al mundo occidental, sino que entraría en él con fuerza. Se diseñó con la imponencia del barroco petrino y se convirtió en la Venecia del norte, con sus canales y más de 400 puentes. Pero su esplendor tuvo un costo. Más de 100.000 hombres murieron en condiciones brutales para hacer realidad la visión del zar. Por eso a San Petersburgo también la llaman la ciudad construida sobre huesos. Fe, esta lectura es una adaptación del texto que escribí en mi libro La batalla del emprendimiento y se refiere brevemente a este evento de la fundación de San Petersburgo. ¿Y cuál es el contexto? Hablemos un momento de Pedro el Grande, porque para entender lo que construyó es útil entender quién fue. Entonces Pedro primero fue uno de los zares más ambiciosos y reformistas de la historia de Rusia. Los zares eran los monarcas absolutos de Rusia, ellos gobernaron con un poder total y Pedro no solamente quería gobernar, él quería transformar su país. Él sabía muy bien que Rusia se estaba quedando atrás como nación, que estaba quedándose aislada de Europa, y por eso se puso a sí mismo la misión de transformar a Rusia en una nación moderna. Y no se quedó sentado en el trono, ¿no es cierto?, para lograrlo. O sea, en 1697, el hombre se fue a un viaje de casi 2 años por Europa, un viaje que se llamó la Gran Embajada. Y su objetivo era buscar alianzas políticas, aprender de primera mano cómo funcionaban las grandes potencias europeas. Incluso llegó a irse a trabajar a los grandes astilleros de los Países Bajos de Inglaterra y se metió a aprender muchas cosas: construcción naval, ingeniería militar, administración moderna. Y cuando regresó a Rusia, se llevó arquitectos, ingenieros, artesanos y estaba decidido a poner a Rusia en un mejor lugar en la historia. Y San Petersburgo fue una de las herramientas que usó para lograrlo. ¿Qué pasaba? Que hasta ese momento Rusia dependía de puertos que se congelaban en invierno. Ese ha sido, hermano, hasta hoy uno de sus más grandes problemas. No tenían una salida confiable al mar que les permitiera comerciar, que les permitiera proyectar su poder hacia Europa. Entonces Rusia necesitaba un puerto de aguas cálidas en el Báltico. Y el tema es que Pedro no solo quería el poder, mejor dicho, no solo quería el poder de un nuevo puerto en el mar Báltico, quería una capital que mostrara al mundo el poder de su nuevo imperio.
Entonces ordenó que San Petersburgo se construyera con el estilo de las grandes ciudades europeas, con un montón de canales, palacios, puentes, sin importar el costo. Y efectivamente el costo fue demasiado alto. O sea, la ciudad se levantó entonces en medio del pantano, con un clima brutal. No había suficientes herramientas, no había suficiente comida, pero la orden del zar era clara. Había que levantar la ciudad a cualquier precio, y así fue. Y por eso es que miles de trabajadores murieron en condiciones inhumanas. Y así, piedra sobre piedra y hueso sobre hueso, San Petersburgo fue emergiendo de la nada. Y eventualmente fue llamada la Venecia del Norte. Pero debajo de toda esa belleza, pues quedaron los huesos de quienes la construyeron. Y es tremendo eso, Fede. La historia de la humanidad está llena de grandeza, pero también está llena de momentos muy oscuros, ¿cierto? Para mí lo valioso, sin embargo, es que siempre han existido quienes han enfrentado esos momentos con luz también. Y yo creo que como líderes en nuestros hogares, en empresas, equipos, creo que tenemos la responsabilidad de decidir de qué lado estamos. Podemos soñar en grande, podemos construir imperios, negocios, movimientos, pero ¿cómo lo hacemos? Porque entonces, por ejemplo, en el caso de Pedro el Grande, podemos decir que fue un líder efectivo. Es decir, después de todo, modernizó Rusia, la llevó a competir con las grandes potencias europeas, pero ¿será realmente efectivo un líder que construye su legado sobre huesos? Y aquí en Startups creemos que no. Y menos en nuestro tiempo histórico, después de todo lo que hemos recorrido como seres humanos. ¿Cierto? Aquí no estamos dispuestos a hablar de una efectividad completa en este caso, pero tampoco significa que no podamos aprender del liderazgo de Pedro el Grande, de lo bueno y de lo malo. Cada persona, como líder allí donde se encuentre, es responsable de su legado. Y ese legado no se trata solo de lo que logramos, sino de cómo lo logramos. Entonces sí, podemos soñar en grande y construir grandes cosas, ojalá, pero el llamado que hacemos desde Startups es que no lo hagamos sobre huesos, no a cualquier costo, sino que lo hagamos mucho mejor que eso. Y en gran parte, Fede, por eso fundé Startups. Yo creo que por dos razones principales. La primera es porque, como escribió el emperador Marco Aurelio Romano, lo que se interpone en el camino se vuelve el camino. Eso me pasó a mí con el liderazgo. Al principio yo no lo veía, pero con el tiempo me di cuenta de que mi mayor obstáculo siempre fue el liderazgo. Y no era un problema externo, era algo que tenía que mejorar en mí. Y cuando entendí eso, tomé la decisión de convertirme en un alumno de tiempo completo del liderazgo. Y por eso es que el liderazgo se convirtió en mi camino. Y por eso terminé escribiendo el libro y por eso creé esta empresa para ayudar a otros líderes. Esa sería la primera razón. Yo creo que hay otra razón y es la historia de la humanidad. ¿Cierto? La historia me ha impactado profundamente, en especial porque me parece muy dura, pero también me ha impactado la valentía del ser humano ante tanta adversidad. Ambas cosas nunca dejan de sorprenderme. Cuando uno ve lo peor de lo que hemos sido capaces como humanidad, surge una pregunta inevitable. Es que, ¿será que es que no somos capaces de hacerlo mejor? Y para mí la respuesta tiene que ser sí. Y de ahí nació un deseo y es pues, construir algo que ayude a que las cosas sean mejores. Y esta parte la hemos hablado muchas veces, Fede. Fyodor Dostoyevsky, que vivió en Rusia en el siglo XIX, escribió una frase que a mí me mueve mucho. Si lo quisiéramos mañana mismo, el mundo entero sería un paraíso. Qué bueno. Y en el siglo XX, otro ruso, Alexander Solzhenitsyn, escribió la siguiente pregunta, como si hubiera deseado seguir la conversación de Dostoyevsky. Él escribió, si quisieras cambiar el mundo, ¿por dónde empezarías? ¿Por ti mismo o por los demás? Y estas dos frases, vos lo sabes muy bien, permean las creencias de Startups. Es decir, nosotros creemos que sí, que se puede construir algo más cercano a un paraíso en la Tierra, si tan solo lo quisiéramos. Pero también creemos que para cambiar cualquier cosa no se empieza por los demás, sino por uno mismo. Y ese uno mismo, de alguna manera, es inseparable de los demás. Es algo así como lo que escribió Viktor Frankl, de quien hablamos en el episodio anterior. Él escribía esto,
el verdadero sentido de la vida debe encontrarse en el mundo y no dentro del ser humano como si se tratara de un sistema cerrado. Pues solo en la medida en que el hombre se compromete con el cumplimiento del sentido de su vida, en esa misma medida se autorrealiza. Y es súper interesante. Yo creo que así es. Y por eso creo que elegí la ruta de liderazgo con startups. Y es un proyecto que se ha construido sobre 3 premisas fundamentales. La primera es que la ventaja competitiva número 1 de una organización es su gente. ¿Por qué? Porque las organizaciones son las personas, no son las paredes, la tecnología, los procesos ni las redes sociales. Todo eso es muy importante, ¿cierto? Pero la verdadera fuerza de cualquier empresa no está en sus activos físicos ni en su infraestructura digital, sino en las personas que hacen que todo eso exista en primer lugar, que funcione y que se convierta en una ventaja. Entonces son las personas quienes con su talento, con su compromiso, con su resiliencia, su voluntad de mejorar, impulsan cada éxito, cada innovación, cada logro, y por eso la ventaja competitiva número 1 de cualquier empresa debería ser su gente. Y por tanto, la segunda premisa es que el liderazgo es el factor decisivo. ¿Por qué? Porque la historia pues lo ha demostrado muchas veces. Todos en algún momento de la vida necesitamos guías. Necesitamos a alguien que nos brinde oportunidades, nos capacite, nos direccione, nos empodere, nos ayude a fortalecer nuestro carácter, que nos prepare para enfrentar mejor los desafíos del futuro como individuos y como equipo. Y por eso, si una organización quiere prosperar, necesita liderazgo en todos los niveles. Una organización va a ser tan fuerte como su gente y esa gente va a ser tan fuerte como su liderazgo. Y por eso la tercera premisa es que el liderazgo debería desarrollarse hoy, antes de que sea urgente. ¿Por qué? Porque no se trata de reaccionar cuando el problema ya está encima, cuando el dragón se ha vuelto enorme. Se trata de estar preparados, y no solamente el gerente de la empresa, sino en todos los niveles y en cada persona. Por eso en Startups creemos en ese desarrollo proactivo de liderazgo, en formar líderes antes de que la situación lo exija, porque cuando el liderazgo se vuelve ya urgente, quizás sea muy tarde para salir corriendo a prepararse, a aprender, a formar a los líderes de una organización. Y entonces, basados en esas 3 premisas, construimos Startups, de tal manera que un mejor liderazgo pueda generar una reacción en cadena que transforme hogares, organizaciones, comunidades y ojalá mucho más allá, ¿cierto? Y por eso, de alguna manera, Fede, este podcast tampoco es para todo el mundo. Definitivamente aquí no estamos para los que buscan levantar San Petersburgo sobre huesos. Eso aquí no nos interesa, ¿cierto? Estamos aquí para aquellos que están dispuestos a empezar por sí mismos y a construir algo mejor allí donde se encuentren. Y yo creo, Fede, que eso nos sirve de introducción para lo que se viene en los próximos episodios, que va a ser un recorrido primero global, pero luego más específico de los principios del liderazgo descentralizado. Fede, ¿hay alguna cosa que quisieras agregar, alguna reflexión? Con lo que decís, George, está dirigido este podcast para personas que les interesa tener resultados y que el cómo de esos resultados no sea catastrófico para sus equipos, su humanidad, para sí mismo, para su familia. Y con lo que decías de las personas, si no estoy mal, el que creó el libro Good to Great habla de las personas, pero las personas correctas son el activo más importante de una organización. Y eso se alinea mucho a los principios que se vienen, que también vamos a estar comentando acá, cómo elegir a esas personas correctas. Sí, yo creo que el podcast sí está para personas que quieran hacer las cosas mejor, hacer mejores cosas, o sea, soñar, pequeño, grande, crear San Petersburgos, puentes, pero hacerlo bien, no sobre huesos, lo que vos decías. Sí nos interesa alinearnos y trabajar con personas que quieran hacer, para quienes el cómo sea importante y que quieran dejar un mejor legado para sus hijos, para los hijos de sus hijos. Aquí necesitamos, yo creo que construir las cosas de una mejor manera en este punto histórico donde nos encontramos. Y cuando hablabas de las personas correctas,
efectivamente. Sí, claro. Por eso, cuando hablamos de que las personas deberían ser la ventaja competitiva número uno de organizaciones, porque muchas veces no lo son. De hecho, muchas veces las personas son todo lo contrario a la ventaja competitiva, son el lastre, son el principal obstáculo o la principal amenaza para la supervivencia de largo plazo de una organización. Entonces pasamos a hablar de esas personas correctas que mencionaba Jim Collins, y efectivamente se trata de eso, personas que se alinean con la cultura de una organización, que juegan con sus valores, que creen en ellos. Y Fede, y en eso creemos nosotros también, y por eso yo creo que también buscamos personas que se alineen con esto de lo que estábamos hablando, con ayudar a crear ese paraíso en la tierra de Dostoyevsky, preguntándose primero o respondiendo a la pregunta de Solzhenitsyn con un voy a comenzar por mí mismo, antes de señalar a los demás. Entonces, yo creo que así es, Fede. Entonces, esta va a ser pues la introducción a lo que se viene, y qué bueno que las personas conozcan un poco más de qué se trata startups y de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y de alguna manera porque lo que estamos haciendo es, cuando hablamos de misión, visión, valores y todas estas cosas que las compañías se hacen muchas veces como ejercicios meramente académicos y se quedan pegados en una cartelera o quedan en un archivo en Google Drive, aquí la idea es mostrarlo. O sea, lo que estamos hablando habla de las creencias nuestras aquí en esta organización. Y estamos tomando todos los elementos de lo que para nosotros son nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores. Y, y creo que ojalá sirva un poquito para mostrar cómo se puede hacer de forma distinta. Y pues no sé, Fede, si te parece que, dicho eso, pasemos a algunas preguntas. Claro que sí, George. De hecho, hay una pregunta que nos dejó Ángela en YouTube, muy animados, o la invitación para que sigan haciendo preguntas, porque la idea es seguir resolviendo acá todas las inquietudes que les generen. Aquí la vamos a parafrasear un poco para tener un contexto sobre lo que nos pregunta Ángela, y dice así, te voy a dar un pequeño contexto, George, y ya después te lanzo la pregunta. Y Ángela nos decía, parafraseado: soy una nueva líder en un equipo que ha visto los mismos problemas por años. Han perdido la fe en el cambio y asumen que tarde o temprano yo también me rendiré. Y a lo que va la pregunta, y es cómo revitalizar la confianza en equipos resignados sin caer en idealismos. Sin caer en idealismos. Tremenda pregunta. Bastante. Y Ángela, mil gracias por tu inquietud. Y en particular lo de sin caer en idealismos me parece muy importante, porque yo creo que es una de las cosas que nos preocupa muchísimo en el mundo de hoy de coaching, de formación. Creo que caemos muy a menudo en idealismos. Entonces vamos a tratar de no cometer ese error, Ángela, y teniendo algo más en cuenta, y es que pues sería ideal tener un contexto más amplio de lo que estás viviendo, porque pues nadie se las sabe todas, nosotros tampoco. Pero segundo, porque para poder proponer mejores soluciones, la parte del diagnóstico es esencial. Es un paso clave en el pensamiento estratégico. Pero vamos a hacer lo mejor posible. Yo pienso que cuando un equipo ha normalizado problemas crónicos, no es solo que hayan perdido la motivación, es que han perdido la fe. Y lo que quiero decir con eso es que han aprendido a no esperar nada porque ya han visto demasiados intentos fallidos. Y entonces han aprendido a adaptarse a la resignación. Así que lo primero que uno debería hacer como líder es aceptar que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Y que ese equipo probablemente no va a creer en uno solamente porque uno llegó con buenas intenciones. Y eso es normal. Pero aceptarlo es clave precisamente para no caer en idealismos. Ahora, lo otro que yo creo es que aquí no se trata de discursos inspiradores ni de pintar futuros brillantes. O sea, no podemos convencer a equipos resignados solamente con palabras, porque las palabras probablemente ya las han escuchado antes, muchas veces. Lo que uno sí puede hacer es mostrarles que esta vez es diferente. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con nuestras acciones y con el ejemplo, de varias maneras. Lo primero es que hay que ponerse por encima. ¿Y esto qué significa? Que en un ambiente resignado el liderazgo no se lo dan a uno se lo tiene que ganar.
con hechos, con resultados, liderando cuando nadie más quiere hacerlo. Y para poder hacer eso, hay que asumir una responsabilidad total por el desempeño y por los resultados del equipo, sin importar lo que haya pasado antes. Porque si uno deja puertas abiertas para señalar a alguien más o a las circunstancias pasadas, entonces ahí es donde uno arranca a patinar y puede uno caer en la misma resignación de los demás. Y uno como líder no puede permitirse eso. Así que lo primero es que hay que decidir ponerse por encima. Esa es la actitud que hay que asumir antes que nada. Pero luego hay que demostrar esa actitud con hechos. ¿Y cómo? Pues a uno le corresponde enfrentar primero los problemas que el equipo lleva años viendo. Entonces, si hay un proceso ineficiente, uno lo ataca de inmediato. Si hay una lucha política interna que los ha desgastado, uno navega esa tormenta. Si hay una traba burocrática, entonces uno hace lo necesario para moverla. O si el equipo se queja siempre que es que el área de finanzas nunca aprueba presupuestos, pues uno no repite esa queja, sino que uno habla con finanzas, encuentra el porqué, busca una alternativa y le trae soluciones al equipo. Cero excusas. Y, por supuesto, recordemos la frase de von Clausewitz: todo parece muy simple en la guerra, pero hasta lo más simple es difícil. Entonces, yo sé que esto parece simple dicho así, sé que no es fácil vivirlo, pero es necesario sí ponerse por encima y ser ejemplo de eso. En resumen, si hay un dragón, es uno quien debe enfrentarlo primero. Y cada uno de esos actos debe ser coherente. Es decir, debemos hacer lo que decimos siempre. Si nos comprometemos a algo, lo tenemos que cumplir. Y si no podemos cumplirlo, lo tenemos que comunicar antes de que se den cuenta. ¿Por qué? Porque la confianza se construye con coherencia. Entonces, si les decimos que a partir de ahora las reuniones van a ser más cortas y productivas, entonces hay que cumplirlo, ¿cierto? Llegamos, por ejemplo, con una agenda clara, recortamos las charlas innecesarias, terminamos a tiempo. ¿Ok? Ese es un ejemplo cualquiera, pero el hecho es que cada vez que hacemos lo que predicamos, el equipo va a ver que estamos hablando en serio. Y lo que viene, creo que es clave, Ángela, y es que es importante que como equipo ustedes ganen pequeñas victorias rápido. O sea, aquí el objetivo no es intentar arreglarlo todo de una sola vez. Si el problema es grande y complejo, entonces lo fragmentamos, encontramos una primera batalla que el equipo pueda ganar, algo que sea tangible, algo que ellos puedan ver con sus propios ojos y nos lanzamos a ganarla. Y por supuesto, hay que hacerlos parte de la lucha. Hay que involucrarlos. Aquí la idea no es que uno como líder se cargue con todos los problemas, porque incluso si uno lo hace y funciona, pues entonces ellos nunca van a aprender nada ni a crecer. Entonces, hay que involucrar al equipo y sobre todo encontrar a las personas que todavía tengan algo de fuego dentro y darles un rol en la solución. Pero dárselos de verdad. Que ellos propongan, que tomen decisiones, que ellos sean dueños de una parte del cambio. Entonces, por ejemplo, si notamos que hay una persona que aún se preocupa por mejorar las cosas, le damos la responsabilidad de liderar un pequeño cambio. Algo manejable, pero que sea importante. Y cuando logre un avance, así sea pequeño, lo celebramos y eso nos va a servir de prueba de que sí se pueden hacer las cosas. Y cuando lleguen las victorias, pequeñas o grandes, no nos damos el crédito, se lo damos a nuestro equipo. Y luego seguimos avanzando con las siguientes batallas que nos ayuden a fortalecer el sentido de equipo. Entonces, pues Ángela, nada de eso va a cambiar en un instante. Rescatar a un equipo de la resignación toma tiempo, pero si aguantas lo suficiente, vas a empezar a ver cambios. Y ellos también. Porque cuando un líder, o cuando un equipo ve que su líder asume responsabilidad, que no se rinde, que enfrenta a los dragones de frente, que cumple lo que promete y que gana pequeñas victorias con ellos, entonces, pues un día, sin darse cuenta, ese equipo deja de resignarse y empieza otra vez a luchar. Y de eso se trata. Así que pues espero que la respuesta sea acertada, que sea útil. Si quieres, nos puedes escribir y ampliamos la conversación. Fede, ¿qué opinas? George, eso ¿Algún te iba a decir, comentario? que también es de líderes buscar ayuda. O sea, hay veces hay situaciones que otras personas han pasado, que la historia universal ha vivido,
y esa orientación también puede servir mucho para aterrizar. Entonces, por ese lado, con lo de los equipos, vos hablabas de empoderar y eso, quizás también pueden ser equipos que hayan estado o muy desde mando y control o muy empoderados y a la ligera. O sea, es como que medir la vara de ese equipo, cómo había estado antes en esa línea de si los tenían muy mando y control, que es muy del detalle del día a día de cada uno, o los habían sobreempoderado sin ellos haber estado preparados, como medir ese nivel de confianza y riesgo que le habían dado al equipo para tomar esas decisiones. ¿Vos qué opinás? Eso me parece muy importante. Eh, Existe una regla de oro en el liderazgo sobre la cual vamos a hablar muchas veces, ¿cierto? No lideramos como quisiéramos que nos lideraran. Lideramos al nivel funcional de nuestro equipo. O sea, nosotros lideramos al nivel en el que nuestro equipo está. Entonces, desde luego eso que vos decís puede pasar. Podemos tener un equipo compuesto por las personas correctas, personas preparadas para ser empoderadas y sin embargo los microadministramos, ¿correcto? Entonces, pues desperdiciamos todo ese talento, desperdiciamos a las personas correctas o por el contrario, pues en ocasiones tenemos las personas que no son correctas y las empoderamos completamente. Y desde luego eso no funciona para nada, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, es importante lo que hablamos al principio para poder uno tener una conversación más adecuada sobre esto y dar mejores respuestas y mejores soluciones. Hay que diagnosticar mejor la situación. Una de esas cosas que hay que comprender mejor es, pues, cuál es el nivel de este equipo. Tenemos las personas correctas en el sentido de su alineación cultural, en el sentido de si son las personas con los talentos adecuados para el puesto en el que están, si tienen las habilidades y se pueden entrenar para el puesto en el que están. Son muchas cosas que analizar, pero el punto es muy importante, claro que sí. Total. Y otra pregunta que me surge con esto que acabaste de decir es, ¿hasta qué punto uno debe estar con el mismo equipo? Pues porque Uri, el cofundador de Waze, en su libro Enamórate del problema y no de la solución, habla de un tema de equipos, y es que cuando hay equipos promedios, van a traer a personas promedio y por ende los resultados de la organización van a ser promedio. Y que cuando hay alguien en el equipo que está haciendo o está por debajo del nivel del resto y se está llevando créditos y está haciendo cosas pues que van muy desalineadas, el equipo mismo sabe y eso desanima a las personas que están por encima del promedio y por ende se terminan yendo. Entonces la pregunta un poco es hasta qué punto uno debe mantener ese mismo equipo o en qué momento tomar esa decisión de esta persona definitivamente está dañando la dinámica del equipo, no está alineada a la visión, a la cultura de la organización, a los valores. Claro, y lo que uno se pregunta como líder es si un equipo ha llegado al punto en el que las relaciones se han resquebrajado tanto, la confianza en el mismo líder, en los demás, que las personas empiezan a renunciar al equipo, porque hay alguien que sigue allí socavando el bienestar del equipo, la misión. La pregunta es por qué ha pasado tanto tiempo sin que no se haya hecho nada, ¿no es cierto? Entonces, sobre esos temas vamos a estar hablando muchísimo en la medida en la que toquemos en particular el tercer principio de mentalidad y el primer principio de acción en los episodios futuros. Y llega un punto en el que necesariamente, incluso lo mencionaste hace un tiempo, cuando hablabas de un subprincipio que es, pues, contrata lento pero despide rápido. Por supuesto, explicando adecuadamente ese principio, el tema es, un líder debe asumir responsabilidad por desempeño y resultados de su equipo, y eso significa también saber cuándo sacar a alguien del equipo, pero asumiendo toda la responsabilidad. Asumirla significa que ese momento puede darse cuando ya el líder, poniéndose por encima, ha hecho todo para ayudar a esa persona
a elevarse al nivel que se necesita, la ha direccionado de todas las maneras posibles para alinearse con el equipo, ha sido lo suficientemente claro con esa persona y por lo tanto, de ahí en adelante, las decisiones pues son muy distintas. Vamos a estar hablando de eso y va a ser muy interesante. Pero tenés razón, llega un momento importante en el que hay que tomar esas decisiones, que son difíciles, pero le corresponde al líder hacerlo, por el bienestar del equipo y de la misión de la organización. Total. Y en el mismo libro, George, él mencionaba un ejemplo de un CEO que tenía alguien de marketing que no estaba rindiendo a lo que quería rendir, que no estaba dando los resultados y le preguntaba por qué no lo había despedido, ¿cierto? Que por qué no lo había despedido y el hombre decía como que no, pues que no he encontrado el reemplazo. Y él le dijo, venga, ¿y hace cuánto usted viene pensando que lo debería despedir? Hace 6 meses. Y él le dijo, y si usted cree que si no lo ha encontrado en 6 meses, lo va a encontrar próximamente, despídalo, que en 2 semanas usted sí o sí va a tener que encontrar el reemplazo. A las 2 semanas ya tenían el reemplazo después de haberlo despedido. Claro, y no sé si pues estamos hablando de cosas que realmente tengan que ver con la pregunta de Ángel o no tengo ni idea. Pero el tema es valioso dentro del liderazgo mucho y muchos líderes se enfrentan a este problema específicamente. Entonces, importante que lo traigas a colación y que lo vayamos tocando en la medida en que vamos avanzando. Yo creo, Fede, que esa es una buena forma, de todas maneras, de ir llegando pues, a la recta final de este episodio de hoy. La próxima semana vamos a mapear los 7 principios de liderazgo descentralizado. No se lo pierdan. Y por favor, si esta información es útil, suscríbanse, compártalo con otras personas. Eso nos ayuda a nosotros a mantener el esfuerzo. Y si tienen preguntas o historias que quieran compartir, contáctenos al correo que está en la descripción del podcast. Y bueno, para cerrar este episodio, y a todos los invito a quedarse con lo siguiente. Todo gran cambio empieza con una persona que decide liderar. Porque el liderazgo no es un título, no es algo que alguien te otorga. Es tomar la responsabilidad de lo que construyes con tu vida. Es una elección, y esa elección tiene consecuencias, porque lo que haces no solo te impacta a ti, crea una reacción en cadena, en tu hogar, en tu equipo, en tu empresa, en tu mundo. Pedro el Grande soñó con una ciudad imposible y la construyó con sangre y hierro. Pero la verdadera grandeza no necesita huesos bajo sus cimientos. Los grandes líderes no destruyen, construyen. No hunden a la gente, la elevan. Y ahí está la verdadera pregunta. ¿Qué historia estás escribiendo con tu liderazgo? Porque el impacto de un líder no se mide en monumentos ni en títulos. Se mide en las vidas que transforma y en cómo las transforma. Se mide en lo que deja cuando ya no está. En lo que inspira a otros a hacer y a hacer. Ese es el tipo de liderazgo que cambia la historia, el que empieza con una persona decidiendo ser mejor, con alguien que elige ponerse por encima, que se niega a aceptar un futuro mediocre, que lidera con el ejemplo, que construye algo más grande que sí mismo. Porque el mundo está lleno de ruinas, pero también de posibilidades. Y la pregunta es, ¿qué vas a construir tú? ¿Y cómo lo harás? Y con eso, Fede, cerramos el día. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, lideren con propósito, pongan su grano de arena para que la historia de este mundo sea mejor. Fede, muchísimas gracias. A vos, un abrazo. Chao, chao. Un placer, hermano. Éxitos y saludos para todos. One giant leap for